¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos en una emisión más de esta semana en el Congreso. Le tenemos todos los detalles de lo que ha ocurrido en la primera semana de este inicio del periodo ordinario de sesiones. Todo el trabajo en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, se lo presentamos a continuación. Declaran en Cámara de Diputados inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura. Además, se pronuncian legisladores de la Cámara de Diputados con motivo del 102 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. El Pleno de la Cámara de Senadores valida acuerdo que establece un procedimiento para la aprobación de la Estrategia de Seguridad Pública enviada por el Ejecutivo Federal. Es así como damos inicio a esta semana en el Congreso. Lo invito a que nos acompañe. Comenzamos. Iniciamos con este resumen de los trabajos que se han realizado en el Congreso de la Unión. Vamos con todos los detalles. Por tratarse de la primera sesión ordinaria, luego de la sesión de apertura del segundo periodo ordinario de este primer año de ejercicio de la 64ª legislatura, el miércoles pasado, al inicio de la sesión ordinaria, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, hizo la declaratoria correspondiente. Además, analizaron diversos temas que aquí se los presentamos. La Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy 6 de febrero de 2019, declara formalmente iniciado el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura. Y en el apartado de efemérides, las y los legisladores emitieron pronunciamientos relativos al 102 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Se pronunciaron por trabajar en mejores leyes que se traduzcan en libertad. Coincidieron en que los anhelos de libertad, justicia y dignidad son tan importantes como aquellos años. Por eso, desde Encuentro Social, retomamos y le tomamos la palabra al presidente Obrador. Hay que refundar a este país y hay que refundarlo con una nueva constitución que se erija en la representante de lo que necesitamos los mexicanos para seguir creciendo hoy. La Constitución Política promulgada hace 102 años es y seguirá siendo nuestra hoja de ruta, como homenaje a quienes trazaron un país democrático, justo e igualitario. Nuestro compromiso es hacer cumplir lo imaginado por aquellos constituyentes en una realidad cotidiana para nosotros y para las generaciones del futuro. Se han hecho muchos cambios y reformas a la Constitución que actualmente nos rige. Muchos de ellos imperativos al no estar presentes originalmente, como los derechos humanos, la equidad de género, los derechos a los pueblos indígenas, por mencionar algunos. Si los cambios son para mejorar, entonces bienvenidos sean. También se presentó a consideración del Pleno o acuerdo de la Junta de Coordinación Política en materia de estancias infantiles, en el que se indica que la Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de las dependencias correspondientes se garantice la operación de las estancias infantiles. Además, exhorta a las comisiones del ramo a convocar a una reunión de trabajo con los servidores públicos correspondientes para conocer la situación presupuestal y las acciones del Ejecutivo Federal en torno al programa de estancias. Los diferentes grupos parlamentarios hablaron sobre este tema. Sin duda, es necesario seguir monitoreando el funcionamiento de las estancias infantiles y definir cuál es el beneficio real en las madres y padres y principalmente en los menores. Resulta fundamental hacer más eficiente el uso de los recursos y eliminar la corrupción, transparentar los censos, los recursos que se entregan, su uso y su destino, y al mismo tiempo asegurar un buen funcionamiento de las estancias, mejorar la calidad en el servicio y maximizar sus beneficios. El problema de fondo es que ni el ISSSTE, ni el IMSS, ni los gobiernos estatales tienen actualmente la infraestructura instalada para cumplir con esta obligación. Por eso, desde anteriores gobiernos subrogaban el servicio. Desde esta tribuna, llamo al presidente de la República a que cumpla con su promesa de construir estancias infantiles y escuelas de tiempo completo a cargo del Estado.
si hay corrupción, que realice una auditoría al programa. Señor presidente, no olvide que los beneficiarios son las niñas y los niños, no las estancias infantiles. Tenemos en México más de 315,000 niñas y niños beneficiados con un futuro incierto, un tema tan sensible con un poder ejecutivo insensible. De nada serviría incrementar los recursos de las estancias infantiles si no atacamos antes a estos grupos que han convertido a las estancias infantiles en un lucrativo negocio familiar. Los recursos no llegarán a quien más los necesita, tal como ocurría en administraciones anteriores. Compañeras y compañeros, en el Partido del Trabajo condenamos que se quiera politizar las demandas de las estancias infantiles. Hoy aquellos responsables de los trágicos hechos de la guardería ABC se quieren erigir como representantes de las causas de la primera infancia. Bueno, se destacó la importancia de atender este tema para no afectar los derechos de niñas y niños al recibir atención infantil. Pedimos que se continúe con el programa sin intermediarios y con un claro combate a la corrupción, pues es un programa que ha funcionado y que necesitan padres y madres trabajadoras. Reconocemos la necesidad de las familias mexicanas y siempre hemos estado a favor de resolverlas. Claro que es perfectible, y si ustedes tienen una propuesta, bienvenida toda crítica que permita que estas mujeres tengan más herramientas para atender a lo más preciado que son nuestros niños, pero desapareciendo el programa no es la respuesta. Datos de UNICEF indican que por cada dólar invertido, y ellos así lo miden, en la primera infancia significa un rendimiento de más de $13. Exhorto a la Secretaría de Bienestar, a la secretaria y al secretario de Hacienda, que ya se lo comenté aquí, a la secretaria de Egresos, que nos ayude con la reasignación presupuestal que necesitamos. La verdad es que es una cuestión de voluntad. Solamente es el 1% de su presupuesto del que tiene para la Secretaría de Bienestar. Y creo que 300,000 niños merecen que un secretario tenga la voluntad de poder mover el 1%. Pero ustedes, su preocupación es de aquellas estancias que son fantasmas. Y conozco desde hace 12 años perfectamente el programa. Y es por eso, vayamos juntos a esa investigación. El presupuesto está claro, lo vamos a defender. Las estancias no van a desaparecer, al contrario, las vamos a fortalecer con un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el niño tenga verdaderos conocimientos en todos los sentidos y amor a su patria, y sobre todo que tengan un principio de humanismo y de libertad. Luego de la participación de los grupos parlamentarios, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este acuerdo en los términos que fue presentado por la Junta de Coordinación Política. Un acuerdo más de la Junta de Coordinación Política es por el que la Cámara de Diputados exhorta al presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica para que acudan a una reunión de trabajo, esto con el objetivo de que informen sobre la fusión de las empresas Disney y Fox. También se exhorta al Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones a actuar con estricto apego al marco jurídico vigente, garantizando el derecho de las y los ciudadanos al acceso a las telecomunicaciones y los derechos de las audiencias. Además, evitar una concentración en el mercado de producción y distribución de contenidos audiovisuales. En este punto, distintos diputados hicieron uso de la palabra. Vamos a ver los detalles. La exclusividad de contenidos en manos de un solo agente económico abre las puertas a prácticas anticompetitivas. Nuestras autoridades deberán analizar generalidades, pero sobre todo deberán poner especial atención en los efectos que la operación tendrá sobre los subsegmentos en que las compañías involucradas participan, focalizando su revisión en los canales deportivos. Si se permite este monopolio, esta compañía podría obtener casi hasta el 40% del mercado. En un cálculo así somero y aproximado, podrían ser casi 15 millones de televidentes los afectados, que encuentran en el fútbol
el único escape a la presión del trabajo constante cada semana y cuyo único divertimento es poder llegar a la casa y poder ver un partido de fútbol. Y aquí en México la Comisión de Competencia Económica ya dio un primer paso aprobando este monopolio que tendría como impacto inicial esa enorme posibilidad de que el pueblo de México tenga que pagar por ver partidos de fútbol de la liga, lo cual me parece que es el colmo del absurdo. Pero no solo eso, sino que funcionarios que antes presidían la Comisión Federal de Comunicaciones son nada menos que los representantes legales de la cadena Fox Disney. Coincidieron en la necesidad de evitar prácticas monopólicas. Además, se argumentó que de aprobarse esta fusión sería una concentración exagerada en el entretenimiento infantil y en el deportivo. En Encuentro Social confiamos en que los mercados son una de las mejores maneras de asignar los recursos escasos entre distintos fines. Creemos en el mercado, en el libre mercado, en el que todos los vendedores y los compradores cuentan con la información y participación en condiciones de equidad. Nos preocupa, eso sí, las distorsiones que pueden tener los mercados cuando un actor se vuelve demasiado relevante y regulador, se le aplica de forma bastante laxa. La COFECE ya emitió una resolución, autorizó la compra de Century Fox por parte de Walt Disney Company, pero esta aprobación solo se hizo para aquellos mercados en los que es competente. Y me refiero a la distribución de películas en los cines o en los DVDs, así como mercancías diversas como son los juguetes. Caso muy distinto es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Caso muy distinto es este porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el que debe de autorizar todo lo relacionado con distribución de contenidos audiovisuales, a fin de que no solamente se establezca en el punto de acuerdo el derecho de telecomunicaciones, sino que, como dice la Constitución, se incluya en el segundo resolutivo exhortar al Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones a actuar con estricto respecto al marco jurídico vigente a fin de garantizar el derecho fundamental de acceso a tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Habría nada más que sugerir que lo que ya aquí se solicitó de que hagan acto de presencia, no obstante formar parte de colegiados autónomos, el presidente y el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión de Competencia Económica, para ilustrarnos en relación al tema. Luego de este debate, este acuerdo de la Junta de Coordinación Política se avaló con las modificaciones que se plantearon por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y del PT. Así el trabajo en la Cámara de Diputados, pero también hubo mucha actividad en el Senado de la República. Avalan acuerdo en materia del plan enviado sobre la estrategia de seguridad pública. Todos los detalles se los vamos a platicar después de esta pausa. Regresamos.